quedaba así, pero cuando usted se queda ahí quieta y deja escuchar a Dios, se permite escuchar al Espíritu Santo, lo que Él quiere hablar, Él continúa. Así que usted, y lo que yo le invito es que usted se mantenga quieta y escuchando lo que Dios todavía tiene que hablar. Que no se adelante usted quererle hablar, porque Él tiene algo para usted y se lo va a hacer manifiesto. Y yo decía, les decía que yo me preguntaba, ¿no ha sido fácil? Pues no, la semana a veces no se nos hace difícil, pero Él me decía, no, prestad más atención, y me hacía recordar a los hermanos que dieron testimonio el domingo pasado, agradeciendo por todo lo que han vivido, no solamente los 16 años que hemos a lo mejor permanecido muchos o muchos otros poquito o más, sino que pusiera atención personalmente. Y es que Dios no nos ha dejado, como yo les comparto, en 16 años a muchos, pero algunos más y algunos a lo mejor otro poquito menos. Pero Él decía, no ha sido fácil para ninguno individualmente, y me decía que pusiera más atención y viera, me ponía varios ejemplos. Por ejemplo, el domingo pasaba nuestro hermano Ángel, no sé si lo recuerdan, y a lo mejor a él se le ha hecho difícil por, no sé, voy a poner un ejemplo, algunos 10 años, pero a lo mejor a nuestra hermana Laura algunos 3 años, pero para cada uno individualmente ha sido difícil, no ha sido fácil el caminar en el camino de Dios, y Dios me decía eso, que pusiera más atención. Muchas veces pasamos por muchas pruebas, y ya una vez que salimos de ellas decimos, como que ya no le ponemos tanto atención porque Dios ya nos ha sacado, pero muchas otras veces sí Dios nos hace recordar para que no olvidemos de todo lo que hemos pasado. Y eso es lo que Dios me ponía a través de cada uno de nuestros hermanos, aún aquí en el templo me ponía a varios de ustedes, y a lo mejor cosas que yo no sabía, Él me lo mostraba para darme cuenta que no ha sido fácil para cada uno el permanecer y el seguir en su palabra. Amén. Y Dios me hablaba a través de estos versículos en Mateo 7:13, y como tema pues le puse como Dios me habló, no ha sido fácil, y dice en el versículo en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y Dios me decía que como consejo Él nos recomienda entrar por la puerta estrecha. Es por ese camino en donde vamos a seguir solamente y únicamente a Jesús. Amén. Dice aquí en los versículos: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esa es la puerta por la que Él no quiere que usted camine, que esa no le va a ayudar, que esa nos va a llevar a perdernos. Amén. Y entonces Él me decía, como un consejo les dejo que vayan por la puerta estrecha, y Él me decía, como yo les compartía, en la puerta estrecha Jesús es el único camino que te guarda para mantener tu salvación. También días antes, cuando veníamos a arreglar el templo para Dios, también me hacía recordar que decía mi hermano Brandon, por acá por la orillita es más difícil que pase, o alguien le decía, y luego él decía, no, dice, sí pasan. Y la verdad que Dios me enseñaba con ese ejemplo. Si usted pasa por acá, por este camino, por la orilla del templo, usted lo ve muy pequeño, pero va a ser difícil que usted se desvíe, va a ser más difícil que usted se vaya hacia otros lados o camine incorrectamente, y al final va a estar Jesús, o en el camino va a estar Jesús quien le va a estar ayudando a caminar. Pero si usted se viene por este espacio, el más ancho, Dios me enseñaba, pues vas a desviarte, te vas
decía, puede que tú te enfoques en otras cosas, porque si usted se fija en este camino más ancho, usted a lo mejor puede ir volteando a los muros, a las vacas de los lados, a las flores, todo lo demás que hay. Y es lo que él me enseñaba en estos dos caminos también. Y Dios me decía, es más fácil que nos perdamos cuando vamos por un camino que nos muestra a lo mejor otras salidas, y es más difícil que usted se pierda. Pero cuando usted entra por esta puerta que Él nos aconseja y que nos dice que Jesús es el único que nos lleva que nos guía a través de ella, pues usted va a estar confiado en que va a llegar y va a llegar a tener su vida eternamente. Yo les decía y les comparto esto porque pues Dios así me hablaba y me enseñaba que es lo mismo, la puerta y los caminos que Él me mostraba a través del templo. Y dice en estos versículos, Él nos lo confirma a través del Espíritu Santo, y de que Jesús hablaba también a sus discípulos. Dice, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A veces, estando buscando de Dios, muchos prefieren ir por el camino más fácil, que es el camino ancho, pero dice que todo este camino pues te lleva a perdición, ¿verdad? Y dice que son muchos los que entran por ella. Yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje donde dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y esto también me recordaba a Jesús, que somos muchos los que a veces queremos seguir en el camino de Dios y continuar y caminar en Él, pero dice que muy pocos entran, son los que salen victoriosos, porque muchos escogemos irnos por el camino fácil, que en lugar de irnos por el camino que a lo mejor es más pequeño, más corto, y que nuestra mirada está puesta en Jesús, pero queremos desviarnos y caminar por el camino ancho. Dice en el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Es lo que yo les comparto. A veces habemos muchos que queremos ir por el camino más fácil, pero hay también quienes vamos por el camino que Dios nos aconseja ir, y la puerta que Él nos aconseja ir, y dice que es esta puerta angosta. Amén. Dice, pocos son los que la hallan. Así como habemos muchos a lo mejor que escogemos el camino más fácil, también hay muchos que escogemos ir por el camino más difícil a lo mejor, pero que nos lleva a la vida. Dice aquí en estos versículos. Y Dios me decía, no solamente la vida aquí en el mundo, y ya ustedes y nosotros sabemos que Él tiene un plan perfecto para nosotros, pero también para una vida eterna. Amén. Aquí más adelante vamos a ir a Mateo 7:13. No, en Lucas 13. Lucas 13, y en el 22 vamos a leerlo, que es lo mismo, pero un poquito más desglosado, para que si hay duda en nosotros de cómo es lo que Jesús nos quiere hablar, pues Dios me mandaba estos versículos para que lo pudiera compartir a ustedes. Amén. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Amén.
Y pues yo creo que Dios hablando a mi vida para poder entender un poco más en estos pasajes que anteriores, aquí una vez más me lo decía, pero a lo mejor un poquito más explicado, un poquito más para que usted y yo podamos entenderlo bien. Y dice que igual que los versículos anteriores era Jesús hablando a sus discípulos, pero ahora Dios hablando en nuestras vidas, amén. Y dice que alguien le preguntaba a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y a lo mejor a la misma vez ahora Dios nos dice esto y nos hacemos estas preguntas. Y dice el consejo que como Dios nos decía por cuál puerta entrar, dice esforzados a entrar por la puerta angosta. Dios quiere que nosotros, Dios me decía, no es que mi camino sea muy difícil, sino que nada más los voy a tener pasando pruebas y todo va a ser mal, porque a veces el pastor nos decía, no le voy a decir a mentir a su hermano, al hermano que le estoy invitando a conocer de Dios, que el camino va a ser fácil, porque no va a ser fácil, y sería mentirle. Pero Dios también me decía que Él no nos hace pasar estas pruebas para hacer, pues de alguna forma que nosotros siempre vivamos mal, porque no es cierto eso tampoco. Dice que Él cuando nos permite esto es porque Él va a acompañarnos, y a través de estos versículos Él me decía, esforzaos, porque cuando Él nos pone pruebas o situaciones que se nos hacen difícil, Él es lo que quiere ver es eso, que nos esforcemos, que nos mantengamos en Él y que continuemos en su caminar. Y una vez más les digo que nos dice aquí, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta es la oportunidad que Dios nos tiene a nosotros y a muchos otros de entrar en este es el tiempo que nos permite para que entremos por ese camino. Y como les compartía, el único camino que Dios nos ha enseñado es Jesucristo, amén. Y ese es por el que Él quiere que nosotros caminemos, porque dice que muchos procurarán entrar y no podrán. El tiempo y la oportunidad para hacerlo es ahora y no después, porque cuando a lo mejor ya queramos hacerlo ya no se va a poder, amén. Dice en el versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Muchas veces hemos compartido que no sabemos cuándo será que Dios venga a nuestras vidas o por cada uno de nosotros. Y dice, después que el padre de familia, Él lo representa como cuando Él venga por cada uno de nosotros, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Sería triste que Dios no nos reconociera como sus hijos, o que nosotros le buscáramos. Por eso Dios hoy nos dice que esta es la oportunidad de buscarle, de servirle y de caminar por el único camino que Él nos ha dejado, y que es a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Dice en el versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. A lo mejor usted y yo podemos decir, pero venimos cada domingo, venimos los días de enseñanza, venimos a lo mejor no cada domingo, pero sí constantemente, y bebemos y comemos de lo que tú tienes para nosotros. Pero Dios dice que en el versículo 27, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Porque muchas veces a lo mejor venimos, pero venimos y en nuestro diario vivir estamos caminando aún por esa puerta ancha, esa puerta que a lo mejor nos lleva a perdernos de alguna forma, y Dios nos conoce y sabe lo que nosotros cada uno vivimos. Y Él me decía que cuando a lo mejor nosotros venimos,
y les digo, nos conducimos por esa puerta ancha que nos lleva a perdiciones. Él al final, cuando nosotros lleguemos al final de lo que Él tiene preparado para nosotros de nuestra vida, que luego Él nos diga apartados de mí porque nunca los conocí o no sé quiénes son, porque a veces caminamos por esa puerta que nos desvía, que nos hace cometer los pecados, pero creemos que es la correcta. Y Dios, como les digo, me decía aconsejarles, al igual que a mí me lo decía, ir por el camino estrecho, que es el que te va a llevar a la vida eterna. El camino estrecho que te enseña Jesucristo, porque solamente Él es quien nos muestra por dónde ir. A lo mejor a usted se le va a hacer más fácil ir por el camino ancho, donde muchos otros hermanos o muchas otras personas a lo mejor le van a invitar y le van a decir, vete por acá, es más fácil, o les va a enseñar, les va a través de sus vidas les enseña y les muestra, es mucho más fácil, mucho más espacioso, usted puede hacer lo que usted quiere, cuando usted quiere, pero es lo que Dios no quiere para su vida. Y a lo mejor para ustedes Dios me ponía unos ejemplos en nuestro diario vivir. Es mucho más fácil seguir haciendo cosas en el mundo que a lo mejor usted dice no son cosas malas al caminar. Por ejemplo, Dios me ponía, hay muchas festividades en las que nosotros creemos que participar no es malo, pero Dios muchas veces nos ha enseñado lo que le es agradable y lo que no, y a lo mejor usted a veces se conduce por esas o se guía o hace las cosas y costumbres que a Dios no le agradan, y esa es una forma de caminar por esa puerta estrecha. Esa es una de las formas que Dios no quiere que usted continúe, sino que lo dejemos de hacer. Y al igual que como estos ejemplos que Dios ponía en mi vida, yo sé que en su cabeza y en su corazón se le van a venir muchos ejemplos de cómo es caminar por la vida, por el camino y la puerta esta ancha que Dios nos dice no lo hagas, y porque a veces es mucho más difícil caminar por la puerta estrecha que Él nos enseña, porque Dios nos va enseñando y nos va moldeando en nuestra forma de hablar, de conducirnos, de vestirnos, y a lo mejor al principio se nos hace difícil cuando Dios nos empieza a hablar y nos empieza a decir las palabras antisonantes no me gustan o así, cosas que Dios nos empieza a hablar a través de su Santo Espíritu, y se nos hace a lo mejor un poquito más difícil, y es ese camino, esa puerta que Él nos invita a entrar, la puerta estrecha. Y les digo, a lo mejor usted y yo venimos de caminos, a lo mejor que antes usted se conducía con palabras malas, se vestía de una forma que a lo mejor no le era agradable delante de Dios, y a veces a lo mejor no solamente decir palabras malas, pero las cosas que hacíamos que no le eran agradables a Dios, las mentiras, el chisme, todas las cosas que no le eran agradables, y luego cuando usted viene a Dios y Él le empieza a mostrar que no le es agradable, a lo mejor se nos hace difícil, y es cuando usted va por este camino y esta puerta estrecha. Pero si usted dice Dios, se esfuerza y se mantiene por ese camino que Jesús le está mostrando, que es el que le agrada, el que le es agradable a Él, pues va a salir victorioso, como aquí nos dice más adelante, a obtener la vida. Amén. Y no es solamente, les digo, la vida porque aquí vamos a estar viviendo bien, felices o así, sino que porque vamos a obtener esa vida eterna con Él, y lo que Él quiere para nosotros es eso, que nos mantengamos en un camino agradable delante de Él para obtener la vida eterna también cuando Él nos llame a su presencia. Amén. Así les voy a compartir también por último ahí en Hechos.
4:12. Decía que le preguntaba a alguien a Jesús quiénes son los que serían salvos, y Dios a través de este versículo hablaba mi vida y dice, nos muestra nuevamente quién es quien debe guiar nuestro camino y por quién debemos conducirnos. Dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y más arriba Dios nos enseña que es Jesús, amén. Él es el único en quien vamos a tener la salvación, y es necesario que nosotros lo busquemos solamente a Él, que no nos desviemos en seguir a otras personas o las cosas que a veces vemos que nos pueden sacar de las situaciones, porque solamente es Jesús quien nos va a ayudar. Y pues yo le doy gracias a Dios porque Él hablaba mi vida de esta forma, y porque ahora lo puedo compartir con ustedes. Y de la misma forma Jesús, les digo que Jesús les enseñe y les muestre que a veces caminamos por ese camino estrecho que a Jesús no le agrada, ni a Dios, y es lo que Él quiere que dejemos de hacer, que nosotros no nos desviemos. Y hay cosas que a lo mejor a veces hacemos y creemos que están bien, pero Dios en su casa, en su hogar, le puede mostrar cuáles son esas cosas que nos están haciendo a veces conducirnos por el camino más estrecho en lugar del camino que Dios le agrada. Créame que Dios le va a enseñar y le va a mostrar cuáles son esas cosas que no son agradables delante de Dios, y que van a ser, cuando usted se corrija, cuando usted y yo nos corrijamos para hacer las cosas que Él quiere, vamos a poder decir, vamos por el buen camino, hemos entrado por la puerta que Él nos aconseja, y vamos a salir victoriosos, porque Dios va a ir con nosotros, porque Él ha puesto a quien, el único que nos va a sacar, que es Jesucristo, amén. Y espero que sea de bendición a su vida, que si hay alguna duda que en su corazón se haya quedado, que usted no se quede con esa duda, sino que ahí en su casa usted también doble sus rodillas, que usted también le pida a Jesús que le muestre lo que Él quiere aún todavía bendecirlo a través de estos pasajes, porque créame que Dios tiene cosas grandes para usted, y si usted y yo le buscamos, vamos a encontrar lo que Él quiere para nosotros, amén. Así le voy a dar lugar a